Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contrapoder aquí en B1 Media, en una nueva entrega de esta tertulia dominical, donde la gente piensa diferente, pero sobre todo piensa, hoy con un temazo apasionante. Déjense de actualidades y de fiscales generales ex fiscales generales del Estado y demás. Pero no es un tema hoy de peso, un tema profundo. Así que tenemos unos panelistas, yo creo que a la altura de la ocasión. Está aquí a mi lado Juan Manuel de Prado. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Un placer, Carlos. Un placer estar aquí en vuestro plato, en vuestro pequeño pero gran plato. Es verdad que es pequeñito. Pequeñito, pero como decía el marqués de Hita sobre la mujer chica, pues cuanto más pequeña, más exquisita, ¿no? Pues lo mismo pasa con los platos televisivos. ¿Le puedo tutear o le usteo o como... Yo creo que siempre es más correcto hablarnos de usted ante la audiencia, pero como estiléis, no, como sea como vuestro libro de estilo. No, el libro de estilo lo marca la comodidad del invitado, con lo cual si preferís, nos usteamos en este debate. Yo soy partidario siempre de mantener las formas, pero repito lo que se estile aquí en la casa. Está también Julio Llorente. Hola Julio, ¿cómo estás? Encantado de acompañarle, don Carlos. Pues encantado. No, Julio es, aparte, hombre de la casa. Sí, Hombre de la sí, casa, porque dirige la Taberna Ilustrada, que se hace en este mismo plató, en este mismo espacio, pero digamos en otra... Es un espacio, sí, polivalente. Exactamente, una sala polivalente. Que Sala polivalente. Sí, es como la de la Zarzuela, donde hacen todo. Hacen reuniones y de repente jura el fiscal. Y bueno, no vamos a mencionar más al fiscal. ¿Verdad? No. Almudena Calvo Dompero, hola Almudena, ¿cómo estás? Muy bien, encantada. Almudena es periodista y aparte casi especialista en el asunto del que vamos a hablar. Sí, en las últimas semanas no paramos de hablar de esto. Si nos lo llegan a decir unas semanas antes, no nos lo creemos. Bueno, y está también Alejandro Rodríguez de la Peña. Alejandro, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. Bueno, ¿cómo está? Que vamos a marcar el usteo, de verdad. A mí me parece, aparte con el tema, yo creo que es importante marcar el usteo. Alejandro es medievalista, historiador, es doctor en la CEU San Pablo. Es doctor ¿en qué exactamente? En historia medieval. Historia medieval. Y también hombre, yo creo que interesado en el asunto del que vamos a hablar, ¿no? Sí. Vamos a hablar de ese asunto. Antes de hablar y de avanzarles el asunto del que vamos a hablar hoy, les tengo que dar pues una buena noticia, que es que, y si no lo saben, deben saberlo ya, entran ustedes en Freedom Collection y hay una cosa, Julio lo sabe bien, ¿eh? Hay una cosa... Sí, yo, lo has buscado, ¿eh? navegué el otro día por la colección. Hay tazas, hay jerseys, Hay sudaderas. que ahora para invierno te viene muy bien. Sí, con el aspa de Borgoña detrás. Sí, pues detrás. Hay unos cuantos modelos, Sí. hay oferta además de lanzamiento, con lo cual yo que ustedes pues, lo buscaba ahí, lo tecleaba, Freedom Collection, y es una maravilla. Es una maravilla como el tema del que vamos a hablar hoy. Está Rosalía petándolo, no solamente con el álbum, con Lux, sino petándolo en sus declaraciones, porque ha hablado de este vacío, decía en algún podcast, del vacío que solamente puede llenar Dios. O sea, entiendo que hay algunos artistas que utilizan a Dios o utilizan el cristianismo como algo marketingiano. En Rosalía creo que hay algo más de fondo, más que marketingiano, que aparte de marketingiano, sino que hay una serie de ideas que lleva años teniendo. La película Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa ha triunfado y está triunfando en la taquilla, con esa historia de ficción, pero creo que bien documentada, de una chica de 16 años que se plantea entrar ser monja de clausura. Los conciertos de Hakuna atraen a muchísima gente. Hay jóvenes católicos que se hacen influencers y jóvenes influencers que se hacen católicos. Los jóvenes hablan mucho de fe, de espiritualidad, de inquietud, y muchos comentaristas y muchos analistas han soltado esta idea de ¿lo católico está de moda? Y no es baladí el uso de la palabra moda. Así que yo empiezo con esta pregunta y vamos a ir desenrollando ahí un poquito la conversación. Empiezo con Juan Manuel. Juan Manuel, ¿lo católico está de moda? Bueno, vamos a ver, ante todo tendríamos que partir de una consideración, ¿no? Que lo católico, ¿qué es lo católico? Yo creo que la fe católica siempre ha sido contraria a las modas. Entonces, si hay una moda de lo católico, pues evidentemente es una moda que no tiene que ver con la fe católica, que tiene que ver con su falsificación,
con su banalización, con su conversión en merchandising sentimental o pop, y todo esto en realidad nos estaría hablando más que de un resurgimiento, renacimiento, restauración de la fe católica, nos estaría hablando más bien de una pacotilla o de una falsificación, ¿no? Entonces, tal vez lo primero que tengamos que hacer es no hablar de la moda de lo católico, porque creo que sería trivializar o esperpentizar o caricaturizar la cuestión, que me parece una cuestión seria, relevante, muy interesante, que seguramente quienes quieren que no prospere, pues precisamente la quieren convertir en una moda. Si me preguntas si existe entre las nuevas generaciones una inquietud de índole espiritual y un anhelo probablemente confuso, aturullado, de recuperar una tradición religiosa católica, yo te diría que en sectores despiertos de la juventud sí puede existir. Desde luego, no es un fenómeno de masas como se pretende presentar, o algunos de forma triunfalista y grotesca pretenden presentar, entre otras razones porque la inmensa mayoría de la juventud, no nos engañemos ni caigamos en edulcoramientos tontorrones, la inmensa mayoría de la juventud está sojuzgada por las consignas sistémicas, son lacayos, personas destruidas, moral y espiritualmente destruidas. Esto, dejémonos de tonterías. Hace 3 años me entró la locura de doctorarme. Sí. Y para doctorarme tuve que hacer un máster. Y en el máster coincidí con 20 o 25 muchachos de 20 años, de 22 años, y era una cosa escalofriante. Era una cosa escalofriante cómo tienen asimilados todos los paradigmas culturales que interesan a las ideologías sistémicas. Era algo estremecedor. Eran personas destruidas, arrasadas, aparte de profundamente incultas. Entonces, no nos vengamos arriba. Que hay unas minorías entre las nuevas generaciones, unas minorías que no comulgan con las ruedas de molino de las consignas sistémicas y que por lo tanto tienen conciencia de ese vacío que las generaciones anteriores, la generación a la que yo pertenezco, las generaciones que están controlando, manejando los hilos, ese vacío al que las han arrastrado, sin duda. Esto es cierto. Esto es cierto. Y que esa juventud más inquisitiva o más crítica siente una necesidad que nace de una mutilación, pues esto sin duda es cierto. Lo que pasa que también es verdad que esa juventud más despierta es una juventud que está sola. Que está sola. Entonces, las posibilidades de que todo eso degenere, como ha ocurrido en otras generaciones, porque esta inquietud es natural en el ser humano, ¿no? Cuando te extirpan algo que es natural, pues evidentemente sientes un vacío, una sensación de despojo, que te convierte pues como en un mendigo, ¿no? Eres una persona que estás a la busca de algo, y si estás en medio de la confusión y de la desorientación, pues eso también te puede llevar a todo tipo de visiones perturbadas y perturbadoras, ¿no? En España son miles las personas que cada año, miles, las personas españoles autóctonos, que se convierten al Islam, por ejemplo. De esto no se habla, por ejemplo. Está abriendo Juan Manuel muchos cajones que me parecen interesantes. No te estoy hablando, por un lado, de que quitémonos esta idea de la moda de lo católico, porque es una idea perversa, y es una idea que sobre todo, a mi modo de ver, a quienes beneficia, es a quienes quieren tratar de matar un posible despertar espiritual para reconducirlo hacia la banalidad pop. Pues ahora convertimos lo católico en una moda y mañana convertimos, pues no sé, el Pino Puente, y al otro día convertimos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, por una parte tenemos que alejarlo de esa visión de una moda, y por otra parte el anhelo espiritual que se produce en generaciones, repito, que han sido devastadas
a las que se les ha privado de poder cultivar sus inquietudes espirituales, pues puede tener derivaciones también completamente desnortadas. Y te digo que, aunque de esto no se habla, en España todos los años hay miles de españoles, repito, españoles autóctonos, es decir, españoles que han sido criados en una cultura postcatólica, en esta cultura apóstata en la que vivimos, que se hacen musulmanes. ¿Y por qué se hacen musulmanes? Por la misma razón, porque tienen una inquietud espiritual que no se ve colmada en medio de una sociedad que vive pues en la exaltación bueno, por una parte de los placeres efímeros, por otra del consumismo desaforado, por otra de la infestación ideológica, porque toda esta charca de ranas de la demogresca en la que vivimos lo que está también es destruyendo a las personas. Sí, pero déjame seguir preguntando a la gente para la mesa y ahora... O sea, que yo creo que habría que, en resumidas cuentas, que habría que reenfocar un poquito el tema, porque si lo reducimos a una moda de que si Rosalía no sé qué y la peliculita no sé cuál, pues yo creo que... Sí, pero sabe Juan Manuel que al final ha sido como una suma de elementos y muchos analistas, vamos a decir, o comentaristas de la actualidad. Ya, hombre, pero es que por esa razón de ser podemos decir la moda del sadomasoquismo, de porque hay un disco que no sé qué y hay una película que no sé cuál. Un poco de seriedad, ¿no? Le pregunto a Alejandro, por percutir en la idea esta malvada, ¿está de moda lo católico o esta idea es una idea equivocada, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo suscribo lo que ha dicho Juan Manuel respecto a que la palabra moda me produce incomodidad. Eso empecemos con... Pero entiendo que como fórmula para un programa puede ayudar a que se entienda. Y como pregunta provocativa. Claro, entiendo el contexto. Claro, yo soy historiador y entiendo que estoy aquí, como soy historiador, voy a dar la visión de historiador. Y hay algunas cosas que ha dicho Juan Manuel que coinciden con mi mirada en el sentido de que esto ya se ha producido. Si uno mira lo que es las generaciones anteriores, uno ve que hay una pauta que es en torno a 1820-30 y luego en torno a 1920-30 hubo renacimientos católicos, primero en Francia, como reacción al laicismo extremo de la Revolución Francesa, y en el caso de Inglaterra es el famoso Catholic Renaissance de Chesterton, que tenemos aquí a un gran conocedor con nosotros, y otros, ¿no? Belloc, todos los demás. ¿Qué ocurre? Que cada época vehicula esa moda, entre comillas, de un modo distinto. El Renacimiento católico inglés es más clubs literarios, ambiente universitario, juvenil, pero más universitario. A principios del siglo XIX es más pietista, también tiene que ver con el arte, con los artistas, un Chateaubriand. Es decir, yo creo que cada época lo vehicula de una manera. Ahora es con este marketing, que yo sí veo algo de marketing, sin saber, yo no... Imagino que aquí nos van a ilustrar sobre esto. Yo no sé nada de Rosalía, ni quiero saberlo. O sea, no me interesa. Me interesa el hecho de que eso tenga mercado. ¿Por qué? Porque aunque a mí no me interesa la lógica del mercado, yo vivo en otro mundo, pero me parece que indica, como ha dicho muy bien Juan Manuel, y acabo de leer su artículo en ABC, pues eso, hay un vacío, una juventud desahuciada, y ese vacío hay que llenarlo. Entonces, pues se puede llenar de muchas formas. Y por terminar, claro, aquí hay una ley del péndulo que se ve en la historia, ¿no? Cuando unas generaciones crean un vacío espiritual, y como también ha dicho Juan Manuel muy bien, claro, hay una antropología del ser humano que hace que haya una sed de trascendencia con natural al hombre. En todas las civilizaciones y culturas la religión es la forma dominante de relación social, menos en la nuestra, es la excepción histórica. Entonces, claro, cuando se produce algo artificial, que es ese vacío espiritual, esas generaciones desahuciadas de Dios o de lo espiritual, pues es lógico que se produzca el efecto pendular. Ahora bien, en este efecto pendular, ahí crea una dimensión positiva y una negativa. La negativa tiene que ver con la moda, pero también tiene que ver con el hecho de que en parte tiene que ver con lo identitario, es decir, yo veo una fuerte influencia del nacionalismo cristiano norteamericano, del Christian Nationalism, donde
Es verdad que es una juventud que busca identidad, pero está por ver que lo que de verdad busca la religión sea lo esencial de la religión y no lo identitario. Y luego hay una última cuestión, aquí ya hablo como católico, no como catedrático de universidad, que es la siguiente: la gracia actúa. Entonces, el Espíritu sopla donde y cuando quiere, y en todas las generaciones la gracia va a actuar. Entonces, esto ya lo digo como católico, pues todo esto que es un análisis histórico-sociológico es importante, pero no hay que olvidar que para aquel que es católico hay algo que se llama la acción de la gracia, que es inaprensible. Y cuando yo veo conversiones como las vio Chesterton, que por cierto no lo voy a leer, pero en 1925... y me da casi vergüenza en presencia de Juan Manuel de Prada mencionar a Chesterton, porque el que lo conoce es él, pero es que en 1925 escribió un artículo hace 100 años exactamente diciendo las mismas cosas que estamos hablando ahora, porque en efecto se vivió esto ya en la Inglaterra de 1925, este fenómeno que estamos viendo ahora en España. Luego, el Espíritu sopló en 1925 y sopla ahora, porque el Espíritu Santo siempre está actuando, pero no olvidemos todo esto. Hay una serie de leyes sociales que hacen que las generaciones jóvenes actúen de una determinada manera cuando la herencia recibida... Es decir, si lo que hubiera habido es una especie de catolicismo oficial como el que hubo los 60, 50, pues a lo mejor esta generación se habría rebelado contra eso. Pero es que el establishment lo que impone ahora es lo contrario. Luego, si eres rebelde... Sí, de eso hablaremos. Yo creo que es una parte interesante. Almudena, casi como experta en Rosalía. Soy absoluta fan de Rosalía, entonces tengo ahí ese sesgo, ya lo digo desde el principio. No, pero ante la pregunta de si es una moda, yo creo que si es una moda, acabará pronto, como todas las modas, ¿no? Pero a la vez estoy de acuerdo que no puede ser una moda cualquiera, ¿no? Porque puede estar de moda beber té matcha, pero ¿cuánto te implica a ti, a un nivel, no sé, más profundo, ¿no? Como persona, beber té matcha? Estamos hablando de que a lo mejor de repente se ha vuelto cool, guay, ¿no? Es una moda el pensar sobre esa faceta absolutamente humana, ¿no? Que es la pregunta existencial, la espiritualidad. Yo creo que tiene sentido. No sé, que aquí, Julio, como millennials, yo creo que podemos estar de acuerdo que, al menos en mis 32 años de vida, el tema de Dios, fe en la cultura, o sea, me refiero en una esfera pública, en mi caso, ¿no? En mi familia, en mi vida, ¿no? Pero ha sido algo absolutamente rechazado. O sea, yo lo entiendo, porque mis padres, ¿no? o los boomers, las generaciones que nos han precedido, se rebelaron contra ese cristianismo muy sociológico, ¿no? Y era como su momento de rebelarse contra lo hegemónico, que veníamos, ¿no? De época franquista, tal. Y puede estar pasando ahora justo lo contrario, porque lo hegemónico en nuestras vidas ha sido amputar la faceta humana de la espiritualidad. Y entonces la gente está buscando vías. El cristianismo es una, seguro el islam es otra. Creo que hay un auge del New Age, ¿no? Brutal. Sí, hay varios estudios, ¿no? que demuestran que los jóvenes se consideran sobre todo espirituales. Sí. Entonces, bueno, la pregunta está ahí. La pregunta ha estado siempre, ¿no? Desde que el hombre es hombre. Entonces, bueno, pues ahora incluso se junta con esa rebeldía propia del joven, ¿no? De esto nunca se ha hablado, no ha habido productos culturales, o sea, hemos crecido viendo series, bueno, y películas, ¿no? Libros, no salía esto. Bueno, y si salía en la iglesia y el catolicismo era para algo negativo. Era desde una mirada de desprecio. Entonces, como no ha estado... Y se ha mirado desde el desprecio, ¿no? Yo pienso, vamos, yo crecí, si tú decías, no, soy cristiana o católica o creo en algo, un poco la mirada era de o estás loca o eres imbécil. Y entonces, claro, ahora no, ahora se está convirtiendo en algo casi exótico, porque no ha estado. Julio. Sí, puede estar de moda el cristianismo, yo lo dudo también, como todos lo dudáis. Al final, la plenitud de la vida cristiana es el martirio, sea interpretado en sentido literal o figurado. ¿Puede estar de moda una religión cuya plenitud es el martirio? Lo dudo mucho. Yo sí me detendré en el disco Rosalía, en Los Domingos, brevemente, porque creo que son un buen síntoma. Hablábamos de la eficacia mercadotécnica. Efectivamente, que sea hoy considerable como eficacia mercadotécnica, como estrategia mercadotécnica, la religión católica, es un buen síntoma. Es un buen síntoma.
es verdad que en generaciones, en décadas anteriores se había confinado la religión en los templos. La religión no tenía cabida en la plaza, no tenía cabida en el ágora. Y es verdad que hoy se habla con más naturalidad de la religión. Yo lo interpreto como un buen síntoma, pero bueno, no lo sé. Tampoco le daría más importancia a la que tiene al disco Rosalía ni a la película de los domingos, que me gustó, por otro lado. Disfruté mucho de los domingos y la verdad que lloré a moco tendido, debo confesar. No sé si hay conversiones masivas, intuyo que no. Tampoco sé si el número de católicos se ha incrementado. Sí creo que hay un contexto propicio, Sí. que hay una tierra fértil. Y tengo que hacer algo parecido a un circunloquio para explicarme. Creo que entre la modernidad y la posmodernidad hay una cesura. Por eso empleamos términos distintos para referirnos a ellas. Si la modernidad era fue la era del optimismo antropológico, de la confianza ciega en las fuerzas del hombre, de la inmanentización de la redención, de la salvación, la posmodernidad es la época del descrédito del hombre, de la desconfianza en el hombre. Es la época del vacío. Tiene mucho sentido que lo sea. El progreso tecnológico en el que el hombre moderno había depositado sus confianzas culminó en Hiroshima. La redención prometida por las ideologías se clausuró durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Toda esa fe en el hombre, en los esfuerzos del hombre para procurarse a sí mismo una salvación, se reveló vana. ¿A qué ha seguido eso? ¿Qué ha seguido a eso? El hastío, la desolación. El hombre no puede procurarse a sí mismo la salvación que anhela. Por eso digo que es un contexto propicio para predicar una esperanza cuyo objeto no son los esfuerzos del hombre, sino el amor de un Dios que se encarnó, que murió y que resucitó por él. El amor de un Dios que lo acompaña incluso cuando atraviesa cañadas oscuras, por citar el Salmo. El amor de un Dios que ha de regresar con gloria para salvar a vivos y muertos. En ese sentido, creo que el contexto es propicio. Que el vacío, las épocas de mayor vacío, de mayor miseria, de mayor desgarro, son las que anhelan con más fuerza una misericordia que las redima. Y por otro lado, yo me preguntaría por la necesidad por la necesidad y por la pertinencia de las conversiones masivas. Ya hemos negado que haya conversiones masivas, pero ¿realmente son deseables? No es esa masividad. Creo que me acabo de inventar El palabra. Continuaré. Un síntoma de superficialidad también. Debemos depositar nuestras esperanzas evangelizadoras en los grandes medios de comunicación, o las conversiones sean de corazón a corazón. Bien, son preguntas que yo creo que deberíamos considerar hoy cuando se habla de las modas y todo esto. No, quien quiera puede intervenir, Juan Manuel. A ver, voy a retomar algunas de las ideas que se han lanzado aquí, ¿no? Sí. A ver, no creo que sea incompatible la posibilidad de una conversión masiva o multitudinaria con la autenticidad de la fe, ¿no? Porque el otro nos haría caer en visiones elitistas de la fe, que tanto gustan a los chiringuitos católicos, en donde hay como un grupito selecto que puede disfrutar. Una gnosis. Y eso es un peligro en el que no debemos caer tampoco, ¿no? O sea, yo sí creo en la posibilidad de las conversiones multitudinarias, pero evidentemente las conversiones multitudinarias tienen que estar naturalmente precedidas por una serie de realidades, ¿no? Alejandro mencionaba antes la acción de la gracia. Sin embargo, él sabe bien que la gracia perfecciona la naturaleza, pero en ningún momento la suplanta, ¿no? Es decir, la gracia divina puede actuar sobre los hombres, pero los hombres tienen que recibirla y además tienen que ser hombres especiales. Ha mencionado Julio la cuestión del martirio. Sin ponernos del todo trágicos, habría que decir que la
la argamasa de la conversión religiosa, no diremos el martirio, aunque desde luego, sin duda alguna, sería la expresión plena, pero digamos que se fundamenta sobre el testimonio. El testimonio, ¿no? Mártir, en su etimología, es testigo. De manera que es el testimonio lo que hace que otra persona efectivamente se convierta, o al menos note que se tambalean sus escepticismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer es si en estos momentos el mundo católico está dando un testimonio tan fuerte que lleve a la conversión a las personas que están fuera de él. Yo, ahí, pues la verdad. Por otra parte, no debemos olvidar que la Iglesia es una sociedad jerárquica. Esto es una cosa que se suele olvidar con frecuencia en visas a un democratismo, Es una sociedad jerárquica. De tal manera que el católico, en primer lugar, se mira en su pastor. No sé, vosotros veis a Omeya con una capacidad de conversión tremenda a los jóvenes de nuestro tiempo. ¿Lo veis con una capacidad bestial? O sea, de que lo oyes hablar y dices, Dios mío, gracias por haberte revelado a través de este hombre, por ejemplo. Bueno, pero hay otros que sí. Cobo, por ejemplo, también. O sea, ¿Cree Juan Manuel que digo que falta una figura? No, creo que la Iglesia siempre ha sido una sociedad jerárquica. Vale. Entonces creo que como sociedad jerárquica que es, te miras en tu pastor, ¿no? Y al final, una sociedad jerárquica, ¿qué sociedades jerárquicas quedan sobre la faz de la tierra? Pues la Iglesia, los ejércitos, si es que todavía los hay, ¿no? En los países occidentales me temo que lo que hay son gallitos, belicistas que salen a decir que van a comprar armas, pero yo creo que ya ejércitos no quedan, ¿no? Y un ejército, pues al final el soldado puede tener un gran ardor guerrero, pero como el oficial sea un cobarde, contamina la cobardía a todo el ejército. Y no digamos ya si hay un general que es solipsista o que pasa de todo. Quiero decir con esto que las sociedades jerárquicas efectivamente logran una mayor cohesión y una mayor capacidad para salir a conquistar territorio enemigo a través del ardor que se transmite desde la cabeza. ¿Y creen que eso no se transmite ahora mismo? Bueno, hombre, vamos a ver, yo creo que las iglesias, ya ni siquiera hablo de la iglesia española, yo creo que las iglesias de los países occidentales en estos momentos están dando un ejemplo bastante lastimoso. Máxime cuando en otras iglesias se está padeciendo el martirio auténtico y real, ¿no? Entonces sí, yo pienso que ahora mismo la sociedad católica tiene graves problemas de testimonio. Honestamente lo creo. Creo que también hay una serie de impedimentos para el testimonio. La verdad, o sea, lo creo honestamente. Yo pienso, por ejemplo, que es muy difícil dar un testimonio cuando tú dependes del presupuesto público, por ejemplo. Lo creo de verdad. Este fue el gran cebo que los liberales tendieron a la Iglesia en el siglo XIX, en un momento en el que la Iglesia podría haberse ido con los carlistas. Los liberales, que habían despojado a la Iglesia de todas sus propiedades, les ofrecieron el presupuesto del clero. Hicieron un daño monstruoso. Monstruoso. Y ese daño, la Iglesia sigue sangrando por esa herida, por ejemplo. Cosas que han hecho mucho daño a la Iglesia: la escuela concertada, los conciertos que el Estado ha hecho con la Iglesia. Eso han sido, bueno, aparte de que la escuela concertada ha sido una vía de agua en la pérdida de católicos, paradójicamente, terrorífica, porque casi todas las personas que hoy están desde posiciones de poder haciendo daño a la fe, son personas que han estudiado en colegios concertados. Esto es una cosa paradójica y estremecedora. Pues Rara es la persona que tiene odio a la fe católica que no ha estudiado en un colegio religioso.
esto es una cosa verdaderamente estremecedora. Quiero decir con esto que hay una serie de trabas muy fuertes que el sistema ha delimitado casi como anclajes para impedir la posibilidad de un resurgimiento de la fe católica. De un despertar católico. Porque hay una serie de impedimentos. Mira, a mí una vez me contó una anécdota terrible. No sé si debo contarla aquí porque es una Sí, cuéntela, un poco cuéntela. desalentadora. Cuéntela, cuéntela. Es un poco desalentadora, pero me la contó una persona que estuvo en esa reunión. Sí. Que fue cuando el Partido Socialista estaba impulsando la ley del aborto. Estoy hablando, imagino que de principios de los años 80. Entonces un grupo de políticos, encabezados por Manuel Fraga, fueron a hablar con el cardenal Tarancón para decirles que estaban dispuestos a lo que hiciera falta. Seguro que no era tanto, menos lobos, pero bueno, que estaban dispuestos a lo que hacía falta para combatir esa ley terrible que se estaba impulsando y no sé qué. Y entonces, esto me lo dijo una de las personas que estuvieron en esa reunión, ¿no? Pues el cardenal Tarancón les dijo, bueno, tranquilos, que ahora estamos discutiendo el tema de los conciertos y hay que andarse con pies de plomo y tenemos que ser prudentes. Quiero decir, hay una serie de dependencias políticas que impiden la posibilidad del testimonio pleno. O sea, que cualquier... Y esto la Iglesia institucional, la Iglesia jerárquica lo tiene que asumir, y si no lo asume, repito, es muy difícil un resurgimiento pleno católico, ¿sabes? Y luego, repito, es que los propios católicos o las personas que se quieren aproximar a la fe, al final, se van a contemplar en una serie de personas por la sencilla razón de que la Iglesia es una sociedad jerárquica. Es decir, todo aquel que pueda haber, digo, dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, en España, que pueda haber algo de un resurgir católico por Rosalía o los domingos o tal y cual. Ya, pero bueno, es me sigue pareciendo banal, de verdad os lo digo, lo de Rosalía y los domingos. No, pero Rosalía no te convierte al catolicismo. No, lo sé, A mí me sigue pareciendo banal, os lo digo seriamente. Pero no hay un boom, o sea, no hay conversiones masivas claramente, pero hay datos pequeños, pero los hay. Es que en 2023, repasando así un poco reportajes y cifras, había un reportaje en El Mundo que hablaba como, ¿serán estos los últimos cristianos en España? O sea, porque todo iba, o sea, cada año iba bajando más la cifra de jóvenes y de todas las edades, ¿no? Católicos, practicantes, tal. Y de repente, en los 2 últimos años, el número de católicos menores de 34 años ha pasado del 34% al 42,8%. Algo hay, ¿no? O los mayores de 65 años, creyentes, van más a misa que los católicos menores, perdón, solo los creyentes mayores de 65 años van más a misa que los católicos menores de 24, que acuden un 35,5% a la iglesia. O sea, algo estaba pasando que yo creo que no se veía venir. ¿Estás diciendo que un 35% de los jóvenes menores de 24 años van a misa? No, de los creyentes. De los que se consideran católicos o creyentes, el 35,5% dice que practica algo. No, pero como tú bien sabes, ahora dicen que ya católicos no es ni la mitad de la población, o que apenas es la mitad de la población. No lo sé, pero sí, yo sí estoy de acuerdo en que puede haber una mayor necesidad, inquietud, orfandad, como quieras llamarlo. Es que esto es así. Hay una mayor necesidad de Dios y de una vida espiritual. Yo creo que esto no admite ningún género de dudas. Totalmente. Lo que sí admite más dudas es todo lo otro, ¿sabes? O sea, lo otro sí que a mi modo de ver admite muchas dudas. Y yo creo que, o sea, estoy muy de acuerdo que seguramente estas conversiones, ¿no? La gente que ya de repente vuelve a declararse católica, o a lo mejor nunca lo ha sido, porque hay mucha generación Z que ya tiene abuelas que no han rezado el rosario en su vida, o sea, es que no han tenido ninguna referencia cristiana, ¿no? Pero sobre lo que estabas diciendo, eso, no creo que nos estemos convirtiendo por los pastores. O sea, no creo que esté habiendo este resurgir por la iglesia, no sé cómo decirlo, institucional, influye en muchas otras cosas. Y Rosalía, yo creo que simplemente lo único que ha hecho, y que yo creo que es llamativo, es que ha sacado ese revival, ¿no? Ese renacimiento y silencioso que está en Reino Unido, que está en Francia, que está en Estados Unidos, lo has hablado muy bien, que está muy mezclado con la política, lo ha metido de lleno en lo mainstream, lo ha metido en la cultura. De repente, ella llevaba hablando de Dios desde siempre, pero ha hecho un disco claramente centrado en la idea de Dios o lo espiritual. Dice públicamente que lleva 1 año y medio estudiando a las santas de la iglesia, cita, ¿no? A pensadoras. Bueno, pues de lo que ella iba hablando
desde el 2017 y se le perdonaba por ser quien es, porque ella iba diciendo a mí, Dios, me encanta, me interesa muchísimo, yo en la vida quiero estar cerca de Dios. Ella iba diciendo esas cosas. Y bueno, pues ok, Rosalía, por ser quien eres, Sí, puedes es tu decir pequeña esto. extravagancia, te la... Sí, ya está, era una sí. extravagancia, pero claro, de repente se desmarca con un disco centrado en lo divino, ¿no? O la mística, y entonces esto entra en la conversación de lleno, ¿no? Bueno, entra en la conversación, pero sabes cómo entra. Es decir, entra, los psicópatas de Podemos empiezan a decir unas horas dementes de que si esto perpetúa el discurso patriarcal, no sé qué, no sé cuál, e inmediatamente el zorro de Sánchez salta y se apropia de Rosalía y dice que Rosalía le parece maravillosa y extraordinaria. Quiero decir que bueno, que cuidado también, ¿no? O sea, Es la mirada oye, política. a lo mejor Rosalía es la nueva Santa Catalina de Siena. A lo mejor es la nueva Santa Teresa de Jesús. A lo mejor es la nueva Santa Juana de Arco. Por ahora no está ni bautizada. A lo mejor, pero hombre, permíteme que lo dude. Permíteme que lo dude. No, no es eso, no es eso. Por otra parte, mira, en las épocas en las que han aparecido grandes figuras capaces de transformar a la Iglesia, he mencionado alguna de ellas, podríamos citar a San Francisco de Asís, podríamos citar a San Ignacio de Loyola. Efectivamente, son personalidades que afloran en momentos en donde también muchas veces la jerarquía religiosa pues verdaderamente es lamentable, ¿no? Pero de alguna manera esas figuras provocan también una conversión en el propio seno de la Iglesia jerárquica, ¿sabes? Es decir, tienen tanta fuerza que para que en realidad la transformación que ellos preconizan sea plena, necesitan también a esas jerarquías religiosas. Es decir, no puede haber un resurgimiento católico sin una transformación de las jerarquías religiosas. Esto a mí me parece fundamental. Lo otro es hablar un poco, porque sí, yo estoy de acuerdo contigo en que hay una gran inquietud religiosa, pero yo, por ejemplo, me gusta mucho ver las celebraciones que hacen los evangélicos. Sí, son... Que, por cierto, hay sectores del mundo católico que están imitando. Y están apelando a los sentimientos y a las emociones. Cosas muy bien, los evangélicos, los protestantes. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la fe católica. No, lo sé. La fe católica es una persuasión de la razón. La fe católica no es un sentimiento. Por eso a mí la expresión sentimientos religiosos me pone muy nervioso. Se utiliza con gran ligereza. Eso no quiere decir que la fe no tenga una expresión a través de los sentimientos. Pero la fe fundamentalmente es una persuasión de la razón. Tú aceptas una serie de verdades que no las puedes demostrar racionalmente, pero que te parecen razonables. Y eso luego tiene una expresión sentimental o emocional a través de las devociones, a través de las expresiones diversas de la fe, pero en ningún caso la conversión religiosa puede ser algo emotivo o sentimental. Totalmente. Y yo pienso que incluso en el propio seno de la Iglesia se están fomentando una serie de prácticas que apelan al sentimiento antes que a la razón, y que son copias baratas de lo que se está produciendo en este mundo evangélico. Y yo repito, o sea, yo cuando veo este auge del mundo evangélico, pues digo, bueno, ya sí, pero es que esto, la realidad es que nada tiene que ver con la fe religiosa tal y como yo la concibo y tal como a mí me ha sido enseñada. Sí, yo con es un simple matiz, ¿eh? No, estoy de acuerdo con Juan Manuel en que efectivamente la fe no puede ser exclusivamente sentimental. Pero diría no exclusivamente sentimental, como también decías tú. La fe necesariamente interpela todas las dimensiones de la persona. Interpela los afectos, interpela la razón e interpela la voluntad. Y es verdad que muchos católicos llegan a la fe desde los sentimientos. Si se quedan ahí, mal está. Se queda en una fe epidérmica, superficial.
Pero yo no descartaría, dado precisamente que nuestra época es emotiva, no descartaría los sentimientos como vía de acceso a la fe. Ya, como... pero los sentimientos tienen que estar sometidos a la razón. Claro, por supuesto, por supuesto. Si los sentimientos no están sometidos a la razón, son... Exacto. Será moda y acabará pronto. Una moda, pero son destructivos. no lo desdeñaría como vía de acceso al cristianismo. Lo que sí observo yo también en mi ambiente es turistas de lo religioso. O personas que se acercan al cristianismo, a las adoraciones que organiza Hakuna o cualquier otro movimiento específicamente dirigido a los jóvenes, buscando paz interior. Como si el fin de la vida católica fuese la paz interior. El fin de la vida católica no es la paz interior. Quizá la paz interior, en el mejor de los casos, sea un efecto de una vida católica plenamente vivida. Pero sí percibo esta subversión del recto orden de las cosas. Personas que se acercan a la fe buscando procurarse una paz interior, una suerte de sosiego. Personas que ven en el fondo en el cristianismo un estoicismo. Los neoestoicos. No es exactamente esto. La fe, precisamente porque es Yo verdad. no he venido a traer la paz, sino la Claro. guerra, dijo Cristo, ¿no? La fe, como la verdad, puede incomodar. Puede incomodarte. De hecho, te exige sacrificios, te exige compromiso. No, si buscas en el cristianismo la paz interior, no la encontrarás. Voy con Alejandro, lo tenía ahí pendiente. No sé qué anotaciones quieres hacer después de todo lo que... Pues por abundar en lo que se ha dicho, yo veo muy claro que si uno analiza estos fenómenos que he mencionado antes, donde ha sucedido más o menos lo mismo de ahora, con más potencia, porque claro, si compara uno Chesterton y Rosalía, con perdón de Rosalía no es lo mismo, o Chateaubriand o lo que sea. Pero esto ya ha pasado. Entonces, una cosa que yo me pregunto como historiador es, ¿por qué fracasó? ¿Por qué queda del Renacimiento católico inglés? Yo he vivido en Inglaterra 2 años, no queda nada. Del Renacimiento católico francés de principios del XIX, ¿qué quedó luego? Pues fue aplastado por la Tercera República. Luego hay que preguntarse si esto va a ser efímero, que me temo que probablemente lo sea, y quiero incidir en lo que han dicho ellos, en el sentido, más allá del tema jerarquía o no, lo que está claro es que la fe cristiana se vive en comunidad. Entonces, el francotirador, el paracaidista, el turista, estará unos años y se irá. ¿Por qué? Porque o vives la fe católica, que es que no hay otra manera de vivirla en una comunidad, la que sea, parroquia, movimiento, terciario, benedictino, lo que cada uno elija, o la fe se muere. Es que es así, es algo que uno se haga ermitaño, que tampoco es que sea una vía que sea muy católica exactamente, podríamos hablar de eso, ¿no? Luego, claro, lo que yo sí veo es que no hay tejido social ni eclesiástico para dar acogida a muchos de ellos. Habrá jóvenes que tengan la gracia de dar como una parroquia con vida, que ya no quedan muchas, por desgracia, o dar con algo donde puedan encontrarse a Cristo en sus hermanos y en el párroco, pero muchos llegarán a la típica parroquia que está muerta, sin vida, llena de ancianos, con un párroco funcionario, y pues estos, evidentemente al final todo el mundo puede encontrar su camino, pero desde el punto de vista estadístico, estamos hablando aquí de números, no de individuos, pues soy pesimista. ¿En qué sentido? Que no veo ese tejido eclesiástico para acoger a esos jóvenes que ahora puedan descubrir a Cristo, ¿no? Insisto, con excepciones, ¿no? Todo el mundo, cuando tengo estos debates, y además tengo alumnos de 20, 22, claro, hay parroquias y movimientos con una vida fuerte, pero no es lo habitual. La típica sobre todo, perdón, Alejandro, en las grandes ciudades. Exacto. Madrid es una anomalía. Exacto. O sea, un joven de Zamora, un joven de León no encuentra estas comunidades en las que integrarse. Somos generaciones acostumbradas a elegir, o sea, ¿no? Ves el menú y dices, bueno, llego a esta, aquí lo veo muerto. Pues me voy a otra. O sea, quiero decir, esto no es tan fácil. Pero no digo que esto sea lo ideal. Me parece un poco la línea en lo que dice Julio, o sea, no desdeñar lo que está pasando. Estamos en el imperio de la emoción, ya la razón la desterramos, ¿no? Estamos en la posmodernidad, entonces vamos llegando por lo emocional y luego a lo mejor ya llegamos, si no luego no lo sustentas en la razón, acaba y muere, ¿no? Pero lo mismo, yo tengo amigas que han ido, que quieren hacer la confirmación y van a una parroquia, hola, quiero catequesis de confirmación, la parroquia está muerta, no, aquí no damos. ¿Cómo?
Y dice, pero bueno, puedes hacer la confirmación, ponemos el check. Y entonces dice, no, es que estoy necesitada, o sea, quiero la catequesis. Entonces, y esta persona hizo un peregrinaje por varias parroquias hasta que en una le dijeron, claro, aquí te formamos. Y ya luego hizo la confirmación. Pero, ¿qué quiero decir? Que si yo no encuentro aquí algo, pues iré a donde haya tejido, donde haya comunidad. Y eso está pasando. Sí, pero lo que decía Alejandro, yo creo que entronca un poco bastante con lo que decía Juan Manuel, de que no hay ahora mismo una potencia de una jerarquía católica que pueda dar acogida. Bueno, lo que he dicho es complementario, que yo también lo iba a decir, y bueno, y que no es contradictorio, es decir, que evidentemente es una comunidad y luego es una sociedad jerárquica, o sea, son las dos cosas a la vez, ¿no? Pero sí, estoy plenamente de acuerdo en lo que él ha dicho. Claro, es que esto también apela a problemas más graves que tienen las sociedades occidentales en estos momentos, ¿no? El antinatalismo ha convertido esto en un páramo. Claro, es que este es un problema muy grave, ¿no? Yo el otro día leía que en Andalucía, en los últimos 10 años hay 107.000 niños menos, a pesar del incremento que los niños han tenido por la aportación de inmigrantes. 107.000 niños menos en 10 años. En España se están cerrando muchas escuelas. Quiero decir, la sociedad está hecha jirones. Entonces, evidentemente, es que esto es así. Es decir, la sociedad cristiana, fundada en el cenáculo, pues es que es una comunidad. Es una comunidad. Y el cristianismo se expandió no a través, bueno, sí, se expandió a través de figuras geniales, como San Pablo, pero que San Pablo que iba era fundando comunidades. Y eran esas comunidades lo que hacen el fermento y el testimonio de esas comunidades, lo que va generando que esas comunidades se hagan mayores o que se multipliquen. Esto es así, es que no hay otro modo. Yo esto, por ejemplo, pues ahora toda esta moda que tú la has mencionado también de los youtubers, los influencers católicos y todas estas cosas, ¿no? Yo lo siento, es que Jesucristo podría haber inventado el megáfono, el telégrafo, el teléfono, la televisión, las puñeteras redes sociales y la madre que los parió a todos, pero no lo hizo. No lo hizo, lo podría haber hecho. Resucitó a muertos, que evidentemente es mucho más difícil, ¿no?, que inventar la televisión o el YouTube. Es mucho más difícil resucitar a un muerto. Y no lo quiso hacer. No lo quiso hacer. ¿Por qué no lo quiso hacer? Porque dejó muy claro que la propagación de la fe tenía que ser a través del anuncio del Evangelio, hecho de corazón a corazón. No hay otra vía. No hay otra vía. Y luego eso puede llegar a adquirir su mayor expresión, pues bueno, la conversión de Constantino, ¿no?, lo que fue la monarquía católica española, que eso sería algo maravilloso que se produjera y que desde luego tenemos que seguir rezando para que se produzca y que se puede volver a producir y que ayudará a mucha gente pues más estólida, más apática, más pasiva a dar ese paso, ¿no? En ese sentido yo sí creo en la posibilidad de que un pueblo se haga católico, ¿no? Pero entre tanto tiene que haber una levadura que levante la masa. Esta es la cuestión. No la hay. No, hombre, puede haberla en términos personales, pero repito, tiene que haber una comunidad. Tiene que haber una comunidad con unos pastores al frente. Sí, estabas hablando de que también hay que empezar por anunciar la palabra, ¿no?, de corazón a corazón. Vale, pues hay un dato, en la venta de Biblias en Reino Unido en los últimos 5 años ha subido un 61%. Entonces nos falta comunidad, seguro, comunidad real, ¿no?, de personas, ¿no? Pero bueno, pues también hay comunidades digitales. No digo que eso sea ni la panacea, ni yo creo que eso es una cosa que se deshace, pero es real. Hay gente que está llegando, bueno, que le interesa la Biblia porque ha visto a 4 youtubers. Que o sea, propician encuentros reales, también es verdad. O sea, y que luego buscan y luego van a la parroquia para tocar. Sí. Bueno, es que hay ya varias figuras públicas de internet, ya no del ámbito intelectual, por supuesto, ni nada. Ahora va pues la influencia en los jóvenes y en gran parte de la población va por otra vía, ¿no? Pero bueno, pues eso que dice, empecé a tener ese interés, de repente me atreví a pensar en la Biblia.
Sí, sí, yo lo critico siempre, pero nunca la he leído. Compro una Biblia, empiezo por ahí en secreto, tal, y hay un momento en el que dicen, voy a ir a la iglesia, o sea, ya pasan de lo digital. Tampoco tengo muy claro que virtual. andar leyendo la Biblia sea la Bueno, mejor pues, manera vale, pero es un de dato. convertirse, ¿eh? O sea, el tema de la Biblia habría que empezar a desmitificar un poquito eso de la Biblia. En primer lugar, porque creo que es una cosa protestante. La Iglesia Católica nunca se ha destacado por la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia te llegaba a través de las misas a las que asistías, Sí, sí. pero en el mundo católico nunca se leyó la Biblia. Yo, de hecho, más bien te diría que la lectura de la Biblia más bien ha sido una vía para el alejamiento. Sí, porque la lectura de la Biblia es una experiencia individualista, ¿eh? Y de alguna manera la lectura de la Biblia preconiza la libre interpretación, ¿no? Ese momento en el que decía Leonardo Castellani que el Espíritu Santo se puso a inspirar a todo el mundo y el Espíritu Santo empezó a decir macanas, ¿no? Porque cada uno pues, leía la Biblia y decía lo que le parecía, lo interpretaba, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo tampoco diría que la lectura de la Biblia de verdad sea la vía de un resurgimiento No, católico. pero para algunos lo está siendo. Y está habiendo un trasvase también de evangélicos y protestantes al catolicismo, que van por la Biblia, empiezan por la Biblia y acaban llegando por la tradición, por el magisterio, o sea, empiezan a meterse en otras cosas. Mencionaba Juan Manuel la conversión de Constantino, la monarquía católica, y es verdad que cabe preguntarse por qué cuando todo parecía cumplido, cuando parecía que los católicos habían logrado su objetivo aquí en la tierra, cuando parecía que el poder político por fin se sometía, ¿no?, de algún modo al deseo de la Iglesia, todo se desmoronó. Pero no solo en el siglo V. También la monarquía católica pasó, el renacimiento católico en Inglaterra pasó. ¿Por qué? Es lícito preguntárselo. ¿Qué es el éxito? O sea, ¿está de hecho la Iglesia llamada a alcanzar el éxito aquí en la tierra? Quizá, y esto es pura especulación, quizá era un simple modo de que entendiésemos que no se trataba de eso, que no se trataba de tomar el poder político, que no se trataba de... Pero no es tomar el poder político, perdona, no, yo creo que estás defendiendo algo que me parece... No se trata de tomar ni de ocupar el poder político. No, se trata de crear una sociedad cristiana que genere de forma natural esa sociedad cristiana cristianas. no clausurará el drama, esa sociedad cristiana. O sea, no, bueno, pero no sé lo que será un contexto decir. más propicio para la salvación de las almas, sí, pero que seguirá habiendo pecado, seguirá proliferando el pecado. Claro que sí. Claro, entonces... Sí, pero a lo mejor lo que hay pecado, pero también hay conciencia de pecado. O no. No, O no, sí, quizá eso desemboque en una suerte de pelagianismo. no. O sea que no, yo no veo tan claro, sí, efectivamente, ojalá vuelva, pues yo no lo tengo tan claro. Bueno, yo no he dicho que claro. ojalá vuelva, yo he dicho, en primer lugar no he dicho que ojalá vuelva, pero en segundo lugar, creo que una sociedad cristiana genera instituciones cristianas. Entonces, dentro de esas instituciones están las instituciones políticas, naturalmente. No entiendo cuál es el problema. Es algo natural. Es decir, una sociedad cristiana genera instituciones cristianas. Una sociedad que no genera instituciones cristianas es porque no es una sociedad cristiana. Os quiero preguntar por la diferencia que es un tema que ya se ha comentado, la diferencia de cercanía o de relación con la fe y con la Iglesia Católica entre generaciones. No sé si de padres a hijos o de, ¿cómo es? Boomers a no sé si es boomers y los que no son, bueno, y los pre-boomers o incluso millennials, bueno, millennials no tanto, ¿no? Por hacer la pregunta más provocativa, es ¿cuánto daño ha hecho el nacionalcatolicismo, o sea, Franco tal y cual, con la idea o la neura que tienen ciertos españoles contra la Iglesia, contra todo lo que desprenda un aroma católico en España? Alejandro. Bueno, si sirve de algo mi caso, está un poco mal hablar de uno mismo, sí, ¿no? Pero yo estudié en un instituto público, el Ramiro de Maeztu, estudié en la Universidad Pública, la Autónoma de Madrid,
y yo venía de la extrema izquierda. Ah, sí. Sí, sí, sí. Yo venía de la extrema izquierda y la Iglesia Católica... Yo nunca tuve nada contra Cristo, de hecho, tenía cierta idea de Cristo muy positiva como figura, pero yo no era católico y de hecho la Iglesia Católica era mi enemigo. Y todo lo que recibí en el Ramiro y en la Autónoma me reforzaba en esa línea. Claro, eran profesores de esa línea casi todos, ¿no? Mi familia era católica, pero mi ambiente, mis compañeros, mis profesores, todo iba en una dirección. Entonces yo creo que en parte me ha ayudado en mi camino, no una rebeldía contra eso, pero sí un no querer ser un borrego, no querer ser uno más de esa fábrica de ateos o al menos personas ajenas a lo religioso. ¿Qué ocurre? Que también he visto, y lo decía Juan Manuel antes, compañeros míos que han ido a colegios religiosos o concertados, donde el efecto fue el contrario. Claro, para mí, en mi mentalidad de veinteañero, el poder era hostil a lo religioso. Ellos habían percibido un poder que era religioso y que no era lo que ellos esperaban, ¿no? Y ahora soy padre y profesor en una institución católica, como es el CEU, y veo los dos aspectos. Hay gente a la cual, de verdad lo digo, no tengo ninguna necesidad de convencer a nadie de que el CEU es bueno, ¿no? Sí. Gracias a Dios no tengo ninguna necesidad, no vengo a hacer propaganda del CEU. Pero veo las dos realidades, en mis hijos y en mis alumnos. Hay algunos a los que les viene muy bien ese ambiente, que hay quien dice que es un ambiente de pecera, pero les viene muy bien, porque hay seres humanos que necesitan sentirse arropados por sus pares. Yo sentí la hostilidad de los pares, de mis pares, cuando yo iba por ese camino religioso. No todo el mundo le ayuda a sentir esa hostilidad, uno tiene vocación martirial. Y hay otras personas que en cambio tienen un instinto, que era el mío de joven, de ¿qué dice la mayoría? Que yo voy en contra, de no querer ser uno más, ¿no? Y a esos a lo mejor un ambiente institucional católico no les ayuda. Claro, es que cada persona es un mundo, ¿no? Depende también de si hacen bien las cosas los que reencarnan. Claro, porque el sacerdote o el profesor, cuando está en institución católica, tiene una responsabilidad inmensa, inmensa. Claro, porque quieras que no, de alguna manera representa algo. Y es fácil decepcionar, es muy fácil decepcionar, porque la altura ética y espiritual del cristianismo es inigualable. O sea, es que no hay ninguna religión que se le acerque en el sentido de exigencia ética. Es muy difícil. Es que el desafío de ser cristiano o de ser testigo del cristianismo es un desafío inmenso. No es como ser testigo de una lista de religiones donde es bastante más fácil porque es cumplir unas normas, ¿no? A ver, sobre el nacionalcatolicismo me gustaría dar echar un cuarto de espada. Vamos a ver. Yo creo que efectivamente el franquismo generó una religión de fachada, un fariseísmo religioso, por utilizar la expresión de Castellani. Leonardo Castellani, un gran escritor que recomiendo a todos los espectadores de este programa, reflexionó mucho sobre la religiosidad española y también reflexionó sobre el tema de Franco, de la guerra civil, etcétera, etcétera. Y efectivamente él considera que hay un fariseísmo religioso en España que se arrastra probablemente desde... Pues él lo remonta incluso prácticamente al siglo XVI. A mí esto me parece muy discutible. Pero sí, es indudable que el llamado nacionalcatolicismo fomentó un cierto fariseísmo religioso. E incluso podríamos aceptar que haya personas muy mayores. Acabamos de celebrar... algunos no lo pudieron celebrar como hubiesen deseado, dado el fallo del Tribunal Supremo, pero acabamos de celebrar el 50º aniversario de la muerte de Franco. 50 años de la muerte de Franco, señoras y señores. O sea, que estamos hablando de una cosa que ya... a ver, ¿qué edad tienes que tener para haber tenido una experiencia real de una situación histórica? Pues yo te diría que como mínimo 25 años. Es decir, solamente las personas que tengan más de 75 años han tenido una experiencia plena de lo que fue el franquismo. Entonces vamos a ver, ser un poquito serios y ya la tontería esta de que el rechazo a la religión es consecuencia del rechazo al nacionalcatolicismo del franquismo. No.
Rechazo a la religión es rechazo a la fe. Y es verdad que se utiliza el franquismo como excusa. Eso es. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en cosas como el Valle de los Caídos. A mí el Valle de los Caídos, la verdad, no me gusta. Me pasa como al Cardenal Segura. Cardenal Segura, como sabéis, que fue el obispo que combatió con mayor ardor a la República, luego le salió un poco rana a Franco, ¿no? Le estaba todo el rato tocando los cataplines, ¿no? Y una de las cuestiones con las que le tocó los cataplines fue con el Valle de los Caídos, porque consideraba que el culto a los caídos era un culto pagano, y porque consideraba que un cementerio católico no podía mezclar en zurriburri a creyentes con ateos, que por otra parte en ese momento era una cosa prohibida por el derecho canónico, que los falangistas montaron ese zurriburri en contra de los preceptos del derecho canónico. Bueno, sin embargo, es evidente que el afán por destruir, por desvirtuar, por desnaturalizar, por profanar el Valle de los Caídos, está utilizando la excusa del franquismo para tapar el odio religioso. Es odium fidei, es odio a la fe, que se está disfrazando con coartadas ideológicas, con el rollito del franquismo, de la memoria democrática y la madre que los parió a todos. Que además ya vale con ese rollo. Ya vale con ese rollo que para que puedas participar de él necesitas tener más de 75 años. Ya basta de esa mierda, que no tiene nada que ver, que no le dice nada a la inmensa mayoría de la población española. Ya basta. Entonces, no. Repito, yo creo que efectivamente durante el franquismo hubo un fariseísmo religioso. También hay que decir que los generales ateos, la cruzada de los generales ateos que decía el gran escritor francés, el de los cementerios bajo la luna, Bernanos, esos generales ateos, o muchos de ellos, sin embargo, detuvieron la matanza de los católicos, la matanza salvaje de los católicos. Pero sí, no diré que efectivamente se generó un fariseísmo religioso y que mucha gente vivía una religiosidad de pura fachada, de puro aburguesamiento, etcétera, etcétera. Sí, bien, pero no. El rechazo que hoy hay hacia lo religioso nada tiene que ver con el franquismo, porque el franquismo es una cosa que, repito, la inmensa mayoría de la población no conoció, y quienes la conocieron de verdad es que ya son ancianos. Y sí, de vez en cuando salen carcamales echando espumarajos contra Franco y comparando el franquismo con no sé qué y con no sé cuál y viendo franquistas hasta debajo de las alfombras y todos esos rollos, pero esos son chusma de la peor calaña que está disfrazando el odio religioso, un odio azufroso, un odio de inspiración diabólica. Lo están disfrazando con todo este mejunje de coartadas. Pero eso es falso, radicalmente falso. Sí. No sé si estáis de acuerdo o no, pero... Sí, yo estoy... A mí me parece interesante el tema del odio a lo religioso en España. También es un capítulo. Yo empezaría... Preguntaba sobre la diferencia entre nuestra experiencia de fe, de la fe católica y la de nuestros padres. Creo que nuestros padres nacieron en un momento de la historia en la que podían acceder a los sacramentos por inercia. Podían vivir la fe por inercia. Pues vivo en un contexto que me invita, que me combina en realidad, a ir a misa, a comulgar, a confesarme, etcétera. Casarme por la iglesia, a casarme por la iglesia, etcétera. En nuestro caso, y no digo que esté mal, o sea, pues ya está, es un contexto social concreto. En nuestro caso, no suele ser así. O sea, salvo... la mayor parte de los jóvenes tiene que elegir expresamente acceder a los sacramentos, ir a misa, casarse por la iglesia, etcétera, etcétera. Si antes resultaba en buena medida de una inercia, que repito, no digo que esté mal, en nuestro caso resulta explícitamente de una elección. Y yo por matizar mi intervención anterior, ligándolo al tema del nacionalcatolicismo, es a eso precisamente a lo que me refería. El nacionalcatolicismo engendró un fariseísmo religioso.
Pues es que es verdad que las sociedades cristianas engendran instituciones cristianas, eso es innegable, pero esas instituciones cristianas están expuestas a la corrupción. Y el trigo y la cizaña crecen del mismo modo, o sea, crecen en todas las... Claro, Sí, por eso estamos de acuerdo, hombre. Claro, por eso, que era un... Y al final podemos caer en un triunfalismo. Pongámonos, imaginemos que hoy tomase el poder un partido católico, podríamos caer en el triunfalismo. Podríamos pensar que la historia está consumada. Y no es así, el drama continúa, el trigo y la cizaña continúan creciendo paralelamente. Por eso digo que esta interpretación fundamentalmente política de la fe, presente en algunos ambientes, no se ha hablado de esto aquí, pero presente en algunos ambientes, para mí es equivocada. Y es equivocada precisamente porque deposita sus esperanzas en el lugar equivocado. Pero era simplemente eso, no era por polemizar contigo, Juan Manuel. No, amigo, no se hace falta polemizarse. No, sí, me parece que polemizaremos, pero... No, por explicarme que antes no he explicado del todo bien. No, hombre, lo que pasa es que vamos a ver que las posibilidades en una sociedad son mayores, regidas sí. con instituciones cristianas, las posibilidades de salvación Está claro. son mayores. Está claro. Porque las personas, es verdad que pueden vivir en una hipocresía, pero también es verdad que incluso la hipocresía puede ser un mejor caldo para la salvación, Exacto, sí. que instituciones que promueven abiertamente formas de vida anticristianas. Sí. ¿Sabes? O sea, te quiero decir que al final el señor que iba a misa por compromiso y que comulgaba una vez al año en peligro de muerte o por Pascua, que se confesaba por Pascua de Resurrección, pues aunque se confesase a regañadientes, Claro. de mala manera, pues había más posibilidades, ¿no? Esto yo creo que es así, ¿no? Ahora, de verdad, yo es que este tema del nacionalcatolicismo es que ya me fríe las neuronas, o sea, porque dices, pero bueno, vamos a ver, o sea, que es que, o sea, que yo ya soy casi un anciano, que es que yo no tengo experiencia del franquismo. Pero, y yo me pregunto... Yo no tengo experiencia del franquismo ninguna. Y tú, Alejandro, tampoco. Pues tú eres más joven que yo. Sí. O sea, Yo nací en el 72. ¿Eh? Nací en el 72. Claro, ¿sabes? O sea, es no, que es ninguna. una cosa de locos. Ninguna. Es una cosa de locos. Y dices, pero bueno, Pero hay una izquierda en España que sí que... ¿Cómo puede ser que mis padres casi ni rozaron a Franco y yo menos? Y en cambio yo creo que nuestra generación todavía ha heredado, o sea, yo lo he visto en la cultura, en las conversaciones, en los que escriben, en los que opinan, mentar a Dios, la fe o tal, olía a Franco, o sea, es que era como... Pero esto es como si mañana decimos... Sí, pero lo hemos heredado, no sé, en concreto en España. En España ha pasado esto. Se ha relacionado cualquier inquietud. Sí, pero eso a lo mejor colaba hace 30 años. Totalmente, ahora ya no puede. El conocimiento de lo que había sido el franquismo, pues repito, no eran 75, sino 45 años. Entonces, hace 30 años eso podía colar. Y hace 30 años a un chaval como yo le decían eso y a lo mejor te lo tragabas. Pero a vosotros os dicen eso y dices, pero estos tíos ¿de qué me están hablando? No te lo o sea, ¿pero de qué me están hablando? Pero identificarte ahí, si en mi vida tiene más influencia Julio César o Zumalacárregui que Franco, o sea, ¿pero de qué me están hablando estos taraos? De hecho, el discurso tampoco cuaja, ¿eh? Entre los jóvenes. Las apelaciones al franquismo no terminan de cuajar. Yo sobre esto tengo una anécdota personal que quizá pueda ayudar al que nos esté viendo y que no conozca este mundo nuestro católico desde fuera, quizá pueda llamar la atención. He contado un poco mi experiencia, yo vengo de donde vengo y cuando estoy en la universidad haciendo ya mi doctorado en Historia Medieval, yo insistía antes en que es muy importante conocer gente que a esa gracia que estás recibiendo te acompañe. Pues bien, conocí a un joven doctorando en medieval que me demostró que se podía ser un católico de verdad, o sea, no un ñoño, no todos esos estereotipos que yo tenía, una persona, un amigo de verdad, que podías contar con él para todo, que te acompañaba. Es un hombre admirable. Y en esa persona luego hizo el doctorado medieval y entró de profesor de Historia Medieval en el CEU. Yo estaba en Cambridge en ese momento. Bien, pues esa persona me ayudó, me acompañó y mostró que es un amigo de verdad. Pues esa persona luego decidió hacerse monje benedictino. Profesó como monje. Y es el prior del Valle de los Caídos, al cual han exiliado y echado de forma vergonzosa del Valle de los Caídos. Una de las personas más santas... Su propia orden. Bueno, no voy a entrar ya en detalles. El hecho es que lo han exiliado. Y tal vez no quiero su propia orden por órdenes de arriba. No quiero entrar en detalles. La cuestión es que unas personas más admirables que conozco le han puesto la etiqueta de franquista y ha acabado donde ha acabado.
pues para que vea el que nos esté viendo, que no conozca este mundo, cómo la prensa, los medios le venden estereotipos, porque a mi amigo Santiago Cantera, que insisto, es una de las mejores personas que conozco, pues si yo solo leyera prensa pensaría que es un franquista fanático, que mezclaba religión y política. En fin, nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que era el prior del Valle, porque era benedictino y estaba en el monasterio donde Dios le había llamado. Y por supuesto, él lo que quería es defender su monasterio, como haría cualquier prior. ¿Cuál es la importancia, que también es un tema que me parece interesante, la importancia de los medios de comunicación en lo católico, en lo religioso en España y en cómo cala en la sociedad? Yo recuerdo a Juan Manuel con Andreu Buenafuente, que le hizo Buenafuente una pregunta a Juan Manuel, que le dijo algo así como: ¿y usted que está listo, cómo que cree? ¿Cómo tiene fe en la...? Entonces Juan Manuel estuvo muy didáctico, muy ilustrativo. ¿Qué papel tienen los medios de comunicación, los periodistas, en contar bien eso? Porque muchas veces, y es así, no sé si de manera inevitable, pero se habla de la Iglesia Católica y siempre se habla con casos muy dramáticos y muy incluso criminales y de pederastia. Las buenas acciones no acaban de llegar, entiendo yo, a veces al... ¿Cómo se llama esto? El prime time de la televisión. No sé si también lo ve así, Juan Manuel. Bueno, vamos a ver, yo creo que los medios de comunicación no creo que estén siendo especialmente ensañados ni crueles con esta cuestión de la pederastia, que, bueno, por otra parte es un problema social. Es decir, es verdad que cada vez hay más personas que se sienten inclinadas hacia los niños o hacia los jóvenes, pero esto es un problema social, no es un problema de la Iglesia. En todo caso, es un problema de la Iglesia como institución que está en el mundo, ¿no? Y que a lo mejor está en excesiva comunicación con el mundo. No, yo lo que percibo es que los medios de comunicación, desgraciadamente, pues para ellos la Iglesia es una fuente de escándalos. Pero en líneas generales, como lo es toda la realidad, es decir, hoy en día lo que nos brindan los medios de comunicación se distingue fundamentalmente por significar aquello que es denigratorio de la naturaleza humana o que muestra los aspectos más oscuros o más turbios de la naturaleza humana, ¿no? Y las diversas corrupciones de la naturaleza humana, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por otro lado, creo que por parte de los medios de comunicación hay un interés en torcer lo que es la misión de la Iglesia, ¿no? Entonces los medios de comunicación aplauden a la Iglesia como gran capataz de causas sociales, por ejemplo, ¿no? Y la silencian en el mejor de los casos o denigran por su misión verdadera y fundamental, que es la salvación de las almas, ¿no? Lo cual implica también, naturalmente, labores caritativas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ofrecen una visión desfigurada de la Iglesia, que evidentemente, pues sí, muestra una Iglesia, pues creo que poco atractiva. Mundanizada, en realidad. Mundanizada, siempre las realidades más penosas o más politiquillas de la Iglesia, ¿no? A mí una cosa, por ejemplo, que me hace una gracia que me mata, es cada vez que se muere un papa, ¿no? Como de repente la chusma peor de todos los programuchos televisivos, esa gentuza, yo algunos los he tratado, ¿no? O sea, personas que primero que no saben hacerlo con un canuto, pero que no saben absolutamente nada de la Iglesia, de repente se convierten en expertos que están hablando de papables, de no sé qué, de que si la primera votación se va a caer fulano. No quedan ni una con los papables. No, pero bueno, es demente, todo esto es demente. Pero claro, ves el interés, es la oportunidad que ellos tienen de convertir a la Iglesia en una organización política más, ¿sabes? Con las intriguillas y demás. Y entonces en ese momento, pues le ofrecen una atención desmesurada, porque a mí la verdad, la atención que se presta a los cónclaves en una sociedad en donde las cuestiones eclesiásticas han perdido totalmente relieve, a mí me parece una cosa de locos. Yo recuerdo una reportera y que me perdone porque yo creo que ella misma se supo que eso no era lo correcto, del intermedio en La Sexta, que fue a preguntarle a algunos cardenales por quién iba, lo recuerdo. como si fuera esto, Sí, no sé, sí.
La Champions League, la los parecía la jugadores Champions antes League. de jugar el partido. Sí, sí. ¿Por qué te va a decir un cardenal? Primero que es mucho más, es una persona bastante Bueno, inteligente, o sea. O en espejo público, por ejemplo, a mí me divirtió verlo, pero bueno, la introducción de la Fórmula 1, sustituyendo las caras de los pilotos por las caras de los papables, Sí. y con la banda sonora de fondo de la Fórmula de la 1. Fórmula 1, sí, muy Sí, bueno. pero en la última elección, vamos, en la elección del actual Papa, ¿no? Ha cambiado algo, yo creo, en las tertulias de medios de comunicación. Yo sí que he visto a compañeros periodistas que saben de lo que hablan, he visto a teólogos. O sea, a mí me parece que ha habido un cambio en justo este año, ¿no? O sea, con lo que pasa con este Papa. yo creo Juan Manuel no lo ve, ¿eh? Yo sí soy ahí un poco más optimista porque... Sí, yo no te veo de un optimismo desaforado. No, pero de todas maneras es verdad que lo que se trata en los medios de comunicación generalmente son los salseos vaticanos, ¿no? La mirada muy política hacia la Iglesia, pero luego yo creo que también hay que hacer las paces con lo que es el periodismo, ¿no? Chesterton decía que es al final lo que hace el periodismo es una foto hecha enteramente de excepciones, ¿no? No es noticia que el obrero no se caiga de un andamio, que generalmente no se cae, sino que se caiga. Entonces, bueno, la mirada que va a tener, la mirada periodística hacia la Iglesia, pues va a ser... A mí, mira, mi impresión es en las cartas del diablo a su sobrino, C.S. Lewis, en determinado momento el viejo demonio le dice al joven demonio, porque el joven demonio quiere estimular el ateísmo en su víctima, ¿no? Y entonces le dice, no, déjate de rollos de ateísmo, nada, eso es... No, tú lo que tienes es que llenarle la cabeza de banalidades. Llenarle la cabeza de banalidades, de modas, que lea muchas revistas, que se interese por cuestiones, por lo que en cada momento esté de moda y demás, y vas a conseguir que su alma se aparte del enemigo, dice Scrutopop, de forma mucho más eficaz que si tratas de meter en su cabeza el ateísmo. En este sentido, yo creo que los medios de comunicación, más que incidir, que repito, hay veces que llama la atención que no inciden demasiado en estas cuestiones de... Hombre, es verdad que hay algunos que tienen monomanías y esto es así, ¿no? Es decir, pues todos sabemos que hay un diario que está obsesionado con sacar temas de pederastia en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Esto es así. Pero en líneas generales... Identificado como derechista en algunas ocasiones, ni nada más lejos de la realidad. El diario. El diario. Bueno, el diario es un diario sistémico al servicio del régimen del 78 y más concretamente del Partido de Estado, que digo yo, ¿no? De la PSOE. Pero yo fundamentalmente lo que percibo es el deseo de convertir a la Iglesia en una sociedad mundana, una sociedad mundana. De hecho, incluso estas cuestiones sexuales en la Iglesia empiezan a tratarse de forma banal, casi como un salseo, ¿no? Pues a ver qué es obispo, qué cardenal es homosexual, a ver cuál no, tal, no sé qué, ¿no? Como un salseo y luego eso sí, trivializando siempre la misión de la Iglesia y tratando de negar su misión espiritual, ¿no? Convirtiéndola, repito, pues eso, en un capataz de causas sociales, etcétera, etcétera. Yo esto es lo que percibo más en los medios de comunicación. Yo creo que ningún medio de comunicación, por católico que sea, convertirá nunca a nadie, y sí pueden distanciar a alguien definitivamente de la fe. Quiero retomar lo que decía Almudena sobre los periodistas y esa concepción tan sui generis de la realidad, que tienen como una suma de excepciones. En realidad es una suma de excepciones escandalosas, miserables, perversas en buena medida. Y digo que la acción de los medios de comunicación, la dinámica de los medios de comunicación, con independencia de que sean de derechas o de izquierdas, es corrosiva para la fe precisamente por eso. Porque una de las primeras convicciones del católico es la bondad intrínseca de la realidad. El católico está convencido de la bondad intrínseca de la realidad. Asume que está herida por el pecado, que es limitada, pero está convencido de su bondad intrínseca. Nuestra relación con lo real hoy está mediada por los medios de comunicación. Y claro, cuando uno ve los medios de comunicación, lo que percibe es un cúmulo de miserias, de perversidades, de escándalos, etcétera, etcétera, que pueden llegar a opacar esa bondad intrínseca de la realidad. Por eso pienso,
que la propia dinámica de los medios de comunicación es corrosiva para la vida del cristiano. El cristiano está persuadido de la bondad intrínseca de lo real, pero si consume lo que le ofrecen los medios de comunicación cotidianamente, puede llegar a persuadirse de la maldad intrínseca de lo real. Y si se persuade de la maldad intrínseca de la realidad, si concibe la realidad más como una condena que como un don, Sí. más como un vómito que como una gracia, terminará negando a Dios. Puede parecer un poco forzado, pero yo lo veo así. Sí. En esto está cambiando algo también, porque ahora mismo la mayoría de la población, su percepción de la realidad ya no está mediada solo por los medios de O comunicación. por Twitter, pero también vale en Claro, Twitter, ¿eh? total, pero digo, se ha ampliado eso muchísimo. Hace nada, una portada de un periódico pues podía tirar un gobierno, podía hacerlo tambalear. Ahora ya vemos que no. Y ahora nuestra mediación, o sea, con la realidad es que están las redes sociales, estará este podcast en YouTube. O sea que, no sé, creo que la mirada se ha ampliado. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo lo experimento en las redes, eso es verdad. Yo que nos ha dado una oportunidad. Pero yo quería decir algo, estando muy de acuerdo con lo que habéis dicho sobre los medios. Suscribo todo, ¿eh? Y evidentemente, tú lo has dicho muy bien, hay una lógica de los medios que puede ser perversa, que es que lo que es noticia es lo negativo. En principio, la santidad de la Madre Teresa, es difícil hacer una noticia con eso, salvo que se muera o venga de visita a España. Dicho esto, yo sí veo un problema y además tengo un ejemplo aquí sentado con nosotros. Y lo ha dicho Julio, nadie se va a convertir. Te puede alejar de la Iglesia, pero nadie se va a convertir por leer un periódico. Eso. Pero lo que sí que es cierto es que lo que es la cultura católica y la actualidad vista desde un prisma católico, por respecto, por ejemplo, a Gaza, o respecto a lo que escriben los católicos, sus libros, su arte, pues yo veo que en medios católicos o en medios teóricamente afines, de todo tipo, radios, televisiones, se opaca. Tenemos aquí perdona que te lo diga, el mejor escritor católico vivo en español, y eres invisible para algunos medios. Yo estoy vetado en todos los medios católicos. Lo cual es llamativo. Es llamativo porque bueno, pero eso de un fide. Bueno, no voy a entrar en el por qué, lo que es un hecho constatable. No, pero yo te lo puedo explicar, yo te lo puedo explicar. A mí quien me vetó en los medios católicos, que es el hombre más poderoso de la Iglesia Católica Española, lo sigue siendo 20 años después, me lo dijo claramente: eres demasiado católico. Y yo estoy vetado en todos los medios católicos en España. Esto es así. Pero lo veo también como algo natural. Es decir, lo veo como algo natural. Esos medios católicos, esos medios de la Iglesia, para ser más exactos, esos medios de la Iglesia, ¿no? Porque puede haber otros medios de inspiración católica en los que no estoy vetado. Pero en los medios de la Iglesia es porque, como dijo Pablo VI, el humito de Satanás ha penetrado, ¿no? No hay otra razón. O sea, no hay otra razón. Más allá quizá de mi... Es que hay un problema muy gordo, que es la cuestión del sometimiento de la Iglesia al poder político. Lo mencioné antes, ¿no? En términos más generales. Entonces, cuando eres una persona que ataca no al PP o al PSOE, no a las izquierdas o a las derechas, sino que ataca las premisas inicuas sobre las que está fundado nuestro orden político, pues inmediatamente te conviertes en una persona a la que hay que acallar, ¿no? Esto es así. Pero bueno, no vamos aquí a hablar de... pero es un ejemplo que está aquí. Otro es el cardenal Pizzaballa. Un cardenal que ha sido heroico. ¿Cuántos católicos de a pie les han hablado de ese señor? Casi nadie lo conoce, salvo los que estamos un poco enterados, porque es que hay un tema que en positivo sí podría hacerse una política de comunicación católica, porque la santidad no es noticia, pero lo del cardenal Pizzaballa es una noticia. Que Juan Manuel de Prada publique una novela es una noticia, ¿no? Y eso sí yo veo que no hay un humus católico en lo que son los medios, y yo lo echo de menos, porque perjudica todo lo demás. Como ha dicho muy bien Julio, nadie se va a convertir por eso, sí, pero ayuda para crear un magma social, cultural católico. Y ahí... Lo del cardenal, lo que dices del cardenal, que es el obispo de Jerusalén. Sí, sí, claro. Sí. Vamos a ver, ahí, esto también sería un tema muy interesante para discutir. O sea, la contaminación ideológica que existe en el mundo católico
es pavorosa. Y además también es un fuerte repelente, es decir, lo mismo que los medios de comunicación son un fuerte repelente, es que la contaminación ideológica también es un fuerte repelente. Totalmente. Y claro, por ejemplo, lo que ha sucedido con la cuestión de Gaza, que yo la he vivido de forma muy directa, ¿no? Porque bueno, yo me he expresado sobre esta cuestión, etcétera, ¿no? Es que claro, de repente dices, no, es que ahora el mundo católico te odia porque denuncias las salvajadas de Israel, desde Exacto, su... sí, sí. Y claro, y dices, bueno, pero esto estamos en un mundo de locos. Porque, oye, yo puedo llegar a entender que haya católicos que consideren otros aspectos y demás, pero claro, que eso genere una animadversión radical y profunda. En muchos católicos dices, pero bueno, estas personas son católicas, son otra cosa, porque claro, hablábamos del fariseísmo franquista, pero es que a lo mejor ahora hay otras formas de fariseísmo mucho más actuantes y mucho más peligrosas en el ámbito católico, ¿no? A mí esto me parece bastante sobrecogedor, ¿no? Y difícilmente explicable, más allá, repito, de estas infiltraciones ideológicas. Pero bueno, si ahora para ser católico tienes que ser sionista, pues apaga y vámonos. Pero se ha trasladado la dinámica de la polarización también a los católicos y los cristianos de esta época, ¿no? Ya, pero es Parece que no puede ser. No, totalmente de acuerdo contigo. Lo católico es otra cosa. Es que tienes que tener una mínima formación, es decir, que ser católico no tiene nada que ver con ser sionista, tampoco con ser antisionista, pero que desde luego un católico... Claro, es que han ocurrido cosas verdaderamente ya casi te diría que rocambolescas, ¿no? Y es, por ejemplo, la gente que se le ha echado encima a Munilla, nada más y nada menos que a Munilla. Dices, bueno, pero esto ya es de locos, ¿no? Porque el hombre simplemente ha expresado que lo que estaba ocurriendo ahí es una En el fondo, salvajada, ¿no? es una negación de la mirada propiamente católica de los asuntos humanos. Como se ha confinado la religión en los templos, como se ha reducido a culto privado, no puede haber una mirada católica sobre la política, sobre la economía, sobre la cultura. Se niega esa posibilidad. Entonces el vacío lo ocupa la ideología. Entonces vemos católicos juzgando asuntos económicos, asuntos políticos, bajo el prisma de la ideología, bajo un prisma propiamente ideológico. Y lo que hay que reivindicar hoy es una mirada propiamente católica sobre esos asuntos. Eso no quiere decir que todos los católicos debamos pensar lo mismo sobre los impuestos o sobre la guerra en Gaza. Quiere decir que hay una mirada propiamente católica. Y que haya un debate desde presupuestos católicos, claro. Eso es, exacto. No desde presupuestos liberales o progresistas o no sé qué, porque dices, bueno, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Por otro lado, claro, es especialmente hiriente, porque naturalmente un católico tiene que preocuparse por la muerte de cada ser humano. Pero es que además, claro, entre los palestinos hay cristianos e incluso católicos. Y claro, de repente te tropiezas con un mundo católico que ha extraviado completamente ya todos los parámetros y que para el cual los palestinos son moros y como son moros son malos y como son... Dices, bueno, pero ¿esto qué es? Esto ya es... y además son todos de Hamás y... Habría que escuchar más a Pizzabala, ¿verdad? Sí. Llega mi momento favorito de la tertulia de hoy. Quería preguntaros por películas y por series y tal, con el contenido religioso me refiero. Ya que hemos hablado de los domingos. ¿Los domingos alguien la ha visto de aquí? ¿La ha visto Julio? ¿La ha visto? Sí, sí. ¿También la vio de Prada? Sí. ¿Le gustó? Sí, me gustó. Lo que pasa es que no participo del fervorín que la película ha suscitado en determinados aspectos. Primero porque no creo que sea una película religiosa. Yo creo que es una película sobre la familia. Sí. Sobre los padres malos o ausentes. Ofrece una visión negativa en líneas generales de la familia. Sí. Y de las relaciones familiares. Y luego he de decir que desde los ámbitos anticatólicos la película ha gustado como película de terror. Es decir, como película que te está mostrando como una chica inocente es atrapada por una secta... Una secta de monjas. Monstruosa, ¿no? Cosa que también me parece delirante. Pero yo creo que es una película valiosa, pero no creo que sea una película... o sea, creo que el fervorín que ha suscitado puede ser excesivo, ¿no? Para mi gusto.
Pero sí, la he visto. Pero no, ¿qué ibas a preguntarnos? No, digo, Sí. bueno, no, pero antes os pregunto si queréis por la opinión de los domingos. Julio, A mí me gustó, tampoco la motejaría de película católica. Ujú. No es una película católica, es buen cine, creo que es buen cine, y parafraseando a Mario Quintana, que lo decía sobre los poemas, todo buen cine acerca de alguna manera a Dios. Si una película es por la grandeza y la hermosura de las criaturas, se conoce por analogía a su creador, dice el libro de la sabiduría. Pues esto es lo mismo. Toda película bella, toda obra de arte bella encamina de algún modo a Dios. A mí me gustó la película. Tiene detalles apreciables para un católico, tampoco la encumbraría como... Y creo que en buena medida nos denuncia. Los católicos hemos hecho muy mal cine. Hasta ahora. Y Bueno. creo que el entusiasmo con esta película se debe a una orfandad. Incluso a un tratamiento del cine, y no sé si estoy de acuerdo con mi opinión, de que la religión se presentaba, y la religión católica se presentaba en el cine español y en las series españolas con un objetivo de chanza o de mofa o de una pincelada muy gorda sobre lo que son los católicos o lo que no son los católicos. Y esta película no se ríe de eso. Exacto. Te puede gustar o no te puede gustar, pero no hace como si fueran, no sé, extraterrestres o gente rara o extraña. Exacto, totalmente. Y yo diría que, hombre, es una película sobre la familia, sobre la vocación. Creo que el personaje, el personaje de la tía Ujú. queda retratado como lo que es, y uno incluso puede mascar su vacío existencial. Y retomando el cine católico, yo añadiría que muchas veces ha sido un cine me apilas. Y me apilas por abiertamente propagandístico, porque no consideraba las sutilezas de la realidad, porque desdeñaba el drama de la realidad, porque en muchas ocasiones era triunfalista. Juan Manuel tuvo una disputa a propósito de Silencio, precisamente con el obispo Munilla. Silencio es una película que incomodó en ambientes católicos, cuando no había motivo para ello, precisamente porque no era una película beatorra. Porque no era una película me apilas, pero una película que consideraba el drama de la realidad. En buena medida, la celebración quizá excesiva de los domingos Sí. es responsabilidad nuestra, porque desde hace décadas nos hemos desentendido del arte y también del cine, y hemos hecho cine de mierda. Ha sido como los taurinos con los domingos, ¿no? Con- Perdón, los con- domingos, las tardes de soledad. Que de repente dije, ¡oh, qué maravilla! Y luego por añadir, es que efectivamente si no crees en Dios, es una historia de terror, ¿eh? Si no crees en Dios, el convento adquiere los contornos de una cárcel, y de una cárcel además a la que se adquiere voluntariamente. Por eso digo que cabe la interpretación como película de terror. Puede ser. Sí, se ha hecho esa interpretación, a mí me parece muy forzada. También me parece muy forzada, ya te digo, la lectura excesivamente enfervorizada. Pero bueno, no, es una película... Yo no diría que es una gran película, pero es una película notable. Sí lo es. Alejandro, A mí me ha gustado, me parece una buena película, pero es lo que ellos han dicho, claro, estamos acostumbrados a que se rían de nosotros típico personaje ridículo católico en series y películas, entonces cuando ves una mínima empatía hacia una chica que se quiere hacer monja, pues lo agradeces, porque creo que está más o menos reflejado con respeto y con empatía. Entonces lo hemos agradecido, pero claro, porque estamos muy mal acostumbrados. En cualquier caso, para mí el cine de verdad católico, que evidentemente esta directora no lo es, se ha mencionado Silencio, o yo añadiría La Pasión de Mel Gibson, es el cine que te conmueve y que sales del cine casi mareado. Y eso Silencio, que me ha parecido maravillosa, o es La Pasión de Mel Gibson. Ese es para mí el cine auténticamente católico, el que te remueve. Esto es cine que te sirve para entender una realidad que es la de una vocación. Y ya bastante es que la persona que tiene esa vocación es mirada con respeto por la cineasta, por la directora, que no sé ni cómo se llama. Alauda Ruiz. Sí, yo de cine no sé nada. Sí, el escándalo Solo soy se toma en espectador. serio la vocación de la chiquilla. Sí. Que se la toma en serio. Eso hoy es escandaloso, pero sí. Almudena, ¿tú tienes película o serie? Quiero decir, yo debo ser de las pocas personas de España que todavía no he visto Los Domingos, pero estoy tranquila, la veré, no hay... Pero bueno, recomienda una película, hombre, o una cosa. Es lo que nos está pidiendo. Claro, al sí, final. recomienda una. Algo así, digo,
producto cultural. Yo, de verdad, para los que todavía no lo hayáis escuchado, el disco Rosalía es lo que yo voy a recomendar. Me parece raro que todavía haya gente que no lo haya escuchado, pero me parece que merece una escucha en silencio, como Está dice, Juan Manuel, yo no lo he escuchado. en oscuridad. Algo he escuchado, inevitablemente. A mí Está en me la parece sopa. Bueno, me parece arte en toda regla lo que ha hecho Rosalía. Y luego, aunque no tiene del todo que ver con lo espiritual, un libro también que tiene, no sé si lleva por la edición número 20, Feria de Anaïs Simón, me parece que hace una radiografía Coincido. de esta juventud posmoderna, ¿no? Y su viaje bueno, cambio, ¿no? de pensamiento, y también un viaje espiritual que ha hecho ella en su vida. Bueno, me parece un buen libro como para complementar también la conversación. Pueden ser literarias las Sí, también pueden ser. Yo quería Ejercicio recomendar de- cinematográfica de Young Pope de Pablo Sorrentino. Sí. No Aquí es- está, aquí está, aquí está. Ahí está. Aquí está, aquí lo tengo. Aquí tengo. No lo había visto. Impreso, de Estaba Young Pop. oculta. Me encantó la serie, ¿eh? Me parece Sí, a una mí me flipada parece tremenda. pero que se hace cine católico No, ni una serie esa- católica, pero a los católicos con una determinada sensibilidad nos brindó satisfacciones que desde hacía mucho tiempo no nos brindaba el cine. Y luego, en cuanto al libro, que trata todos los temas de los que hemos hablado aquí, quería recomendar La suerte de haber nacido en nuestro tiempo, de Fabrício Díaz. Es un opúsculo de 60 páginas que creo, sí, muy, muy pertinente. A ver, Juan Manuel, estamos Eh, expectantes. Yo fíjate, yo vi El joven papa muy pronto y escribí una reseña para el Observatorio Romano, donde por entonces colaboraban. Y tardaron meses en publicarse. Tardaron meses en publicármela. Se ve que existían... Reticencias. Está en el proceso de discernimiento igual. Estaba en el proceso de discernimiento, efectivamente, y finalmente me la publicaron. Finalmente me la publicaron. Una reseña en general bastante elogiosa, muy elogiosa. La serie es curioso, ¿no? Porque muchas veces los ateos tienen mejor teología que los católicos. Es un poco lo que ya ha dicho con el tema de las universidades y centros educativos concertados o religiosos. No, ahí no lo he dicho, ahí simplemente he hablado de la degradación de los centros religiosos. Sí ha dicho que a veces salen los anticatólicos de esos centros. Sí, paradójicamente así es, ¿no? Pero no he dicho que sean propagadores del ateísmo ni nada parecido. No, creo que son la sal que se ha vuelto sosa, que es algo mucho peor. En cuanto a la serie esta, como te digo, pues es una serie de un ateo que sin embargo de forma misteriosa entiende ciertos procesos de, bueno, algo que hemos hablado aquí, la banalización del mensaje evangélico, la obsesión por estar en el mundo y al estar en el mundo no estando para salvarlo, sino adoptando las estrategias mundanas, etc. Hay una serie de cuestiones que la serie trata muy bien, que son muy interesantes. Pues hombre, hay un momento, por ejemplo, en que el secretario de Estado le dice al joven papa, Santidad, tenemos que empezar a combatir seriamente la pederastia, ¿no? Y entonces el papa dice, sí, es verdad, hay que retirar a todos los sacerdotes homosexuales. Que esto es una cosa, es muy impactante y muy brutal, porque claro, la Iglesia trata de esconder las razones profundas del problema de la pederastia, ¿no? Y entonces de repente en la serie de un ateo como Sorrentino lo dice así de forma brutal y expeditiva, ¿no? Entonces hay cosas que resultan muy... O la reunión con el primer ministro, o era primera ministra, con la primera ministra italiana. Sí, no, Amenaza, sí. está lleno... Bueno, y cuando recupera el non expedit de Pío diciéndole a los católicos que no voten. No, hay una serie de cuestiones verdaderamente muy interesantes en la serie. Muy bien. Pero si tuviera que destacar una película católica, yo esta una película poco conocida que yo invitaría, que más sí es de un director católico, Hermano Olmi, que es La leyenda del santo bebedor. La leyenda del santo bebedor está basada en una novelita maravillosa también de Joseph Roth, que curiosamente era un escritor judío y más bien descreído, pero que misteriosamente, estas cosas, ¿no? Que la acción de la gracia que decía antes Alejandro, pues toca una cuestión medular también para recuperar un poco el sentido de lo que es
la concepción católica de la vida. Y es un mendigo en la película maravillosamente interpretado por un actor que a mí me fascinó siempre, que es Rutger Hauer, conocido sobre todo por el papel de replicante en Blade Runner. Este mendigo recibe la encomienda de un hombre misterioso que le pide que vaya a llevar una limosna a una imagen de Santa Teresita de Lisieux en una iglesia de París. Y este mendigo una y otra vez se funde el dinero. Se coge una borrachera, se va de putas, hace no sé qué, y una y otra vez, de forma misteriosa, el dinero vuelve a sus manos. El dinero vuelve a sus manos, ¿no? Y una y otra vez él lo malgasta y una y otra vez vuelve a sus manos, ¿no? Y me parece una película extraordinaria que reflexiona sobre la acción de Dios en nuestras vidas y también sobre cómo Dios a veces elige a hombres defectuosos como instrumentos de su acción, ¿no? Porque otra de las perversidades que se ha instalado, perversidades puritanas, protestantes en el mundo católico, es pensar que las personas que no son puras, que esas personas pues tienen que ser señaladas o expulsadas o demonizadas, ¿no? Y esta película me parece extraordinaria. Yo la recomiendo de veras, ¿eh? La recomiendo de veras. Es una película contemplativa muy hermosa. Bueno, Muy hermosa. Literatura, todos los meses en la revista Magnífica recomiendo un libro con temática religiosa, así que más bien lo que invito a los espectadores del programa es a que se suscriban a la revista Magnífica, de ahí me pueden leer todos los meses. Es que lo hagan, que lo hagan. Ahora que estamos cerca de festividades de la Navidad, qué bello es vivir. Las películas. Podría valer como Sin duda. película. Es una gran película. Una gran película. No le gusta a Juan Manuel. Sí. A mí Vale. Acabar me parece extraordinario. Vale. Acabar me parece extraordinario. No, una película extraordinaria. Pero bueno, no es exactamente una película católica. Bueno, es una obra maestra del cine, como otras películas de Frank Capra, que además, pues sí, se le puede hacer esa lectura, pero es una película, sí, excelente, sin duda. Yo no conozco una que ha mencionado Enrique García Máquez en una columna que ha hecho hablando sobre los domingos, y menciona una película italiana que se llama Si Dios quiere. Yo no la conozco, del 2015, y dice en la que una familia está muy dispuesta a aceptar que su hijo salga, como sospechan, del armario, pero cuando sale con que quiere ser sacerdote se oponen con todas sus partes. De repente se les acabó la tolerancia. Ahí, Yo la vi esa película. ¿Está bien Es bastante gracioso. Es un toque de humor. Bueno, yo creo que hemos dejado bien planchado el tema de la religión. No volvemos a hablar de si Dios está de moda, no, eso no. Hasta que se arrugue, yo creo que tira una temporada bien planchado. Ya saben, si quieren cositas interesantes, Freedom Collection, ahí están las tazas, los jerseys y demás. Yo ya me voy a pillar unos cuantos que hace un frío en Madrid esta época. Hacía un frío. Mucho frío. Demasiado frío. Demasiado, sí. Demasiado frío. Un buen momento para ver Contrapoder, por ejemplo, en la camita o tal, en el salón. Julio... No ha habido otoño. No ha habido otoño. Según quienes lo interpretarán como una prueba ya irrefutable del cambio climático. Sí. Bueno, no habrá más temas de debate, que ya tenemos bastantes. Juan Manuel de Prada, gracias, Juan. Ha sido un gusto. Un gustazo tenerte. Almudena, Don Per, gracias por venir. Muchas gracias. Y Alejandro, Un placer. un placer, y que te lean también en Twitter, en X. Bueno, sí, yo lo llamo Twitter todavía. Todavía. Lo llamo todavía Twitter. Bueno, pues con Alejandro, con Julio, con Almudena, con Juan Manuel, hemos echado yo creo una hora y 40 y pico minutos muy agradable, sobre Dios y demás asuntos. Próximo domingo, más Contrapoder, con otro tema, si Dios quiere. Adiós.